Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. A mediados de diciembre de 2017, un grupo de espeleólogos descendía con cuerdas de seguridad por un profundo pozo vertical del Cañón de la Desolación, en Utah. Estas estrechas grietas a lo largo del río Green siempre habían permanecido completamente inundadas, pero debido a una sequía anormal, el nivel del agua había descendido de forma crítica. A varios cientos de metros de profundidad, en la oscuridad absoluta de un lago subterráneo aislado, los investigadores oyeron de repente un suave chapoteo. El haz de luz del faro captó una visión espantosa sobre las rocas húmedas. Una criatura extremadamente demacrada, de piel gris pálida, estaba hecha un ovillo. Emitió un siseo sordo, se cubrió la cara con las manos para protegerse de la luz salvadora y siguió masticando mecánicamente un pez cavernario vivo y ciego. La mujer era Priscilla Grant, de 29 años. 18 meses atrás, el 12 de junio de 2016, ella y sus dos amigos desaparecieron sin dejar rastro durante una excursión turística en balsa. Hacía tiempo que la policía, los equipos de rescate y los familiares las habían dado por muertas, creyendo que los cuerpos habían sido arrastrados por un río embravecido. Nadie podía imaginar que Priscilla hubiera estado viva todo este tiempo, atrapada en una trampa de piedra ciega bajo tierra. Pero lo más aterrador de la historia no era cómo había conseguido sobrevivir en la más absoluta oscuridad, sino por qué estaba allí y a dónde habían ido Bonnie y Marlene. El 12 de junio de 2016, el sol abrazaba la ciudad de Green River, Utah, con una fuerza despiadada. La temperatura alcanzaba los 95 grados Fahrenheit a la sombra. Hacia las 11 de la mañana, un todoterreno gris oscuro entró en el aparcamiento de una gasolinera local. 3 mujeres jóvenes bajaron del coche. Eran Priscilla Grant, de 29 años, Bonnie Jones, de 28, y su compañera Marlene Watson, de 29. Las 3 vivían en Salt Lake City. Este verano las amigas planearon un viaje en balsa a gran escala de 6 días por el fondo del Cañón de la Desolación, uno de los rincones más remotos del oeste americano. Las imágenes del circuito cerrado de televisión de la gasolinera mostraron que las mujeres llevaban dentro 22 minutos. La cajera de la gasolinera declararía más tarde que las turistas estaban muy animadas y parecían concentradas. Compraron té helado, bocadillos precocinados y 2 paquetes de pilas de litio para linternas. El trabajador se acordó del grupo porque una de las chicas le preguntó por la previsión meteorológica para los 6 días siguientes. Contestó que iba a ser una ola de calor crítica y ni una gota de lluvia. A las 12 en punto y 15 minutos, el todoterreno se detuvo en el muelle de un centro turístico de las afueras de la ciudad. El instructor del centro dijo más tarde a los detectives que se había dado cuenta de su profesionalidad. Los turistas llevaban un equipo de primera clase, una balsa multiplaza de poliuretano verde, bolsas impermeables resistentes para las provisiones y chalecos salvavidas. A la 1:30 de la tarde, las mujeres registraron oficialmente la ruta en el libro de registro del Servicio de Parques. La expedición iba a durar exactamente 6 días, con una longitud total de 84 millas. Debían caminar unos 14 kilómetros cada día. El punto final era Swayze Beach, donde les esperaría un vehículo comercial. La hora de regreso era el 18 de junio, 16 horas y 0 minutos. Dejando el coche en el aparcamiento, las mujeres lanzaron la balsa y desaparecieron por el primer recodo del río. El Cañón de la Desolación hace honor a su nombre, que se traduce como Cañón de la Desolación. Es un laberinto de escarpados acantilados rojos que se elevan más de 2.000 metros sobre el agua. No hay absolutamente ninguna cobertura de comunicaciones ni forma de evacuar a pie. El río se encajona en un estrecho desfiladero, donde los tramos tranquilos dan paso de repente a agresivos rápidos de las categorías de dificultad 4ª y 5ª. El 18 de junio, exactamente a las 16, el transporte llegó a la playa de Swazi. El conductor del minibús esperó durante más de 2 horas, pero no apareció ni una sola embarcación en el río. A la mañana siguiente, 19 de junio, los familiares dieron la alarma. A las 10 de la mañana, la oficina del sheriff del condado de Emery informó oficialmente de la desaparición de Priscilla Grant, Bonnie Jones y Marlene Watson. Inmediatamente se puso en marcha una operación de búsqueda a gran escala. Los helicópteros patrulla del Departamento de Seguridad Pública surcaron los cielos. Su tarea consistía en peinar metódicamente cada recodo del río desde el aire. Al mismo tiempo, embarcaciones y equipos de guardabosques se dirigieron río arriba desde la playa. Durante la operación, los guardas entrevistaron a otros grupos. Los testigos confirmaron que habían visto una balsa verde con 3 mujeres el 14 de junio, más o menos en el punto kilométrico 30 desde la salida. Se comportaban de forma totalmente adecuada y navegaban profesionalmente,
por los tramos con una corriente tranquila. Este es el último punto de su estancia. El cuarto día de búsqueda, el 22 de junio, apareció la primera pista. El equipo de rescate estaba explorando un tramo del río aguas abajo de los rápidos de Cold Creek, uno de los lugares más peligrosos de todo el cañón. En la planta, los rescatadores observaron un trozo de material verde. Era un poliuretano desgarrado que medía 1 metro por 1,5 metros. El análisis forense confirmó que este material era idéntico a la textura de la balsa de las mujeres. Los bordes del desgarro indicaban un impacto catastrófico contra una roca submarina. 5 horas después, el helicóptero divisó otro objeto cerca de la orilla. Resultó ser el chaleco salvavidas de las turistas. Sus correas estaban bien sujetas, pero el chaleco en sí estaba vacío. No se encontró ningún otro rastro. En agosto de 2016, la fase activa de los trabajos había concluido oficialmente. Las autoridades del distrito publicaron un informe final. En este documento se afirmaba secamente que la balsa había volcado como consecuencia de un fuerte impacto contra las rocas. Según la investigación, las mujeres fueron arrastradas a remolinos submarinos y sus cuerpos quedaron atrapados para siempre bajo las rocas del fondo. La policía cerró el caso, estando absolutamente segura de su caso, pero se equivocaron fatalmente en sus conclusiones. El despiadado río no se lo llevó todo. En lo más profundo de las frías entrañas de las rocas, donde nunca penetraban los rayos del sol, una de ellas aún respiraba, oyendo solo el interminable y espeluznante ruido del agua negra a su alrededor. Habían pasado exactamente 18 meses. El cañón de la desolación había guardado bien sus secretos hasta que intervino la naturaleza. El otoño de 2017 fue anormalmente seco para Utah. El nivel de agua del río Verde empezó a descender rápidamente, dejando al descubierto orillas que habían permanecido ocultas bajo la espesura de arroyos fangosos durante siglos. A mediados de diciembre de 2017, el agua había retrocedido una cifra sin precedentes de 15 metros por debajo de su mínimo histórico. Este fenómeno natural abrió el acceso a sistemas de cuevas submarinas en la parte baja del cañón que antes se consideraban completamente inaccesibles para los humanos. El 15 de diciembre, a las 8 de la mañana, un grupo de 4 espeleólogos extremos llegó a la zona de Cold Creek Rapids. Según su itinerario, el objetivo de la expedición era cartografiar las grietas secas recién formadas. Los investigadores llevaban consigo equipo profesional, cientos de metros de cables de Kevlar, fuertes mosquetones, bombonas de oxígeno portátiles por si se acumulaban gases tóxicos y potentes linternas frontales. A las 10:30 de la mañana, los hombres encontraron una estrecha grieta en la roca maciza. Esta entrada había sido completamente inundada por un torrente embravecido unos meses antes. La abertura era tan estrecha que tuvieron que quitarse parte de su equipo exterior para apretujarse en la boca de piedra. El descenso duró casi 2 horas. Los espeleólogos avanzaron con cuidado por un pozo vertical de piedra, que tenía más de 200 pies de profundidad. La temperatura del aire descendió rápidamente, llegando a los 42 grados Fahrenheit. Las paredes del pozo estaban cubiertas de una capa resbaladiza de limo de río y depósitos minerales afilados. A las 12:50, el primero de los exploradores tocó la dura superficie con los pies. Cuando todo el grupo logró llegar al fondo, se encontraron en una enorme cueva subterránea. Aquí reinaba una negrura absoluta. Era una penumbra primordial y espesa que absorbía al instante cualquier fuente de luz tenue y creaba la ilusión de una pérdida total de orientación en el espacio. El aire era pesado, viciado, y estaba lleno de olores a tierra húmeda, podredumbre antigua y agua estancada. Encendiendo las linternas a máxima potencia, los espeleólogos vieron un amplio lago subterráneo frente a ellos. Se había formado como resultado de la filtración constante del agua del río a través de grietas microscópicas en la roca maciza. El agua era helada, negra como el carbón e inmóvil, como un espejo en una cripta. El grupo empezó a avanzar lentamente por la escarpada orilla del embalse subterráneo. Cada paso cauteloso resonaba en las altas bóvedas de piedra con un eco sordo y repetido. Gotas de fría condensación caían monótonamente del techo. No había ni un solo signo de vida alrededor, ni un solo sonido, salvo su propia respiración intensa y el ruido de las gotas. De repente, a las 13:15, el jefe del grupo levantó bruscamente el puño cerrado, dando la orden muda de detenerse inmediatamente. Según los espeleólogos, en el completo silencio oyeron un sonido que no encajaba en el ritmo natural de la cueva muerta. Era un chapoteo silencioso pero claro del agua en la orilla opuesta del lago, a unos 60 pies de distancia.
El hombre giró lentamente la cabeza, dirigiendo un estrecho haz de luz hacia la fuente del sonido. El haz arrancó de la penumbra una escena que dejó sin aliento al instante a los deportistas extremos experimentados y les heló la sangre. Un ser humano estaba sentado sobre las piedras húmedas y cubiertas de limo, acurrucado en un ovillo antinatural. Parecía una pesadilla materializada en la realidad física. El cuerpo estaba muy demacrado, parecía un esqueleto cubierto de piel. La piel se había vuelto de un espantoso gris pálido, casi translúcida, desprovista de cualquier pigmento debido a la larga ausencia de luz solar. Su pelo, largo y extremadamente sucio, enredado en mechones apretados y rígidos, caía sobre sus delgados hombros, ocultando parcialmente su rostro y sus prominentes clavículas. Cuando la brillante luz de la linterna golpeó a la criatura directamente en los ojos, la mujer reaccionó al instante. En lugar de gritar o pedir ayuda, emitió un siseo sordo y animal que resonó por toda la cueva. Encogiéndose aterrorizada, se arrastró bruscamente hasta el rincón más profundo entre las enormes rocas y se cubrió la cara con las manos sucias y cortadas. Intentaba desesperadamente ocultarse de la luz vital que sus ojos no habían visto en año y medio. La luz le causaba un dolor físico insoportable. Los espeleólogos se quedaron paralizados, incapaces de dar un paso. En los dedos delgados y temblorosos de la mujer, con las uñas rotas, se aferraba con fuerza a un pez ciego de las cavernas, que seguía agitándose, intentando escapar de su agarre mortal. El agua sucia corría por sus muñecas. Sin prestar más atención a la presencia de extraños, la mujer se llevó instintivamente la presa a sus labios agrietados y empezó a masticar la carne cruda y viva metódicamente, con crueldad primitiva. En esta espeluznante mazmorra, aislada del resto del mundo humano, se convirtió en una depredadora cuyo único objetivo era sobrevivir a toda costa. Era Priscilla Grant, declarada oficialmente muerta hace 18 meses. Pero el túnel oscuro y sin fondo que había tras ella ocultaba un secreto mucho más aterrador. Una truculenta respuesta a dónde habían desaparecido las otras dos mujeres y qué había estado comiendo realmente Priscilla antes de que el nivel del agua le permitiera pescar. Queridos telespectadores, antes de seguir sumergiéndonos en esta escalofriante historia, tengo una pequeña petición para vosotros. Por favor, suscríbete al canal, deja un comentario y asegúrate de que te gusta. Los algoritmos de YouTube funcionan de tal manera que es tu actividad la que ayuda a promocionar mi video. Gracias a tus reacciones, la plataforma mostrará este video a nuevos espectadores y aún más gente conocerá esta increíble historia de supervivencia. Tu apoyo es extremadamente importante. Ahora volvamos a Utah. La evacuación de Priscilla Grant de la trampa subterránea resultó ser una compleja operación logística que duró casi 8 agotadoras horas. Los rescatadores tuvieron que desplegar un sistema de bloques y cables de Kevlar para elevarla a la superficie con extrema precaución a través de un pozo vertical. La mujer estaba tan débil que hubo que sujetarla rígidamente en una camilla especial de plástico. Cualquier movimiento descuidado podría haber provocado la parada de su exhausto corazón. Hacia las 9 de la noche, el helicóptero de rescate aterrizó en el tejado del hospital de la Universidad de Utah, en Salt Lake City. La paciente fue trasladada inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos bajo fuerte vigilancia policial. Los médicos de cuidados intensivos estaban abiertamente conmocionados por el estado de su cuerpo. El informe médico indicaba que la muchacha había perdido casi el 40% de su peso corporal total. De 130 libras, su peso descendió a un nivel crítico de 78 libras. Debido a la ausencia total de luz solar durante 18 meses, desarrolló una grave carencia de vitamina D. Además, los médicos diagnosticaron una fase inicial de escorbuto debido a la prolongada falta de micronutrientes. Su piel estaba cubierta de úlceras, le sangraban las encías y sus músculos se habían atrofiado casi por completo debido a la falta de movimiento. Los ojos de Priscilla estaban tan poco acostumbrados a la luz del día que los médicos tuvieron que aislar completamente su habitación. Cerraron las ventanas con cortinas oscuras y encendieron las lámparas a la mínima potencia, creando una penumbra. Cualquier rayo de luz le provocaba agudos dolores físicos y espasmos oculares. Además, la niña no podía comer alimentos normales en absoluto. Su sistema digestivo sencillamente no aceptaba nada que no fueran goteos intravenosos con soluciones nutritivas. Pero el trauma más profundo se ocultaba en su psique. La mente de Priscilla estaba tan paralizada por el aislamiento que perdió por completo la capacidad de relacionarse socialmente. La niña no hablaba, no respondía a su nombre y se negaba a ponerse en contacto con el personal. Cuando las enfermeras entraban en la habitación, se estremecía de terror. Priscilla se negaba rotundamente a dormir en un colchón blando. Se movía por la habitación solo a 4 patas,
escondiéndose bajo el armazón metálico de la cama como un animal en un agujero y permaneciendo allí sentada durante horas en posición fetal. Reaccionaba a cualquier sonido agudo, al tintineo de las herramientas o a los pasos en el pasillo con ataques de pánico, durante los cuales se tapaba los oídos con fuerza y emitía un ensordecedor silbido animal. Mientras tanto, para las fuerzas del orden, esta historia se convirtió en una investigación criminal. 2 agentes armados estaban de guardia en la puerta del pabellón las 24 horas del día. Los detectives de la oficina del sheriff estaban absolutamente seguros de que se enfrentaban a un crimen sin precedentes y a un peligroso maníaco en serie. En su opinión, un desconocido había secuestrado a los turistas, los había arrastrado a una prisión subterránea y los había retenido allí. Los investigadores estaban consultando viejos archivos de casos sin resolver, recopilando listas de sospechosos. Todos esperaban una sola cosa: que la mujer superviviente recobrara el conocimiento y nombrara a su verdugo. La policía se preparaba para dar caza al sádico, con la esperanza de encontrar pistas que les condujeran a los cadáveres de los otros desaparecidos. Pocos sabían que el monstruo que buscaban tan desesperadamente nunca había existido, y que la verdadera solución sería mucho más aterradora. El invierno de 2018 se estaba convirtiendo lentamente en primavera, pero en una habitación aislada del hospital de la Universidad de Utah, el tiempo parecía haberse detenido. Habían pasado casi 3 meses desde que Priscilla Grant había sido sacada de la cripta subterránea del Cañón de la Desolación, y su estado físico se había estabilizado lentamente. Su peso corporal empezó a aumentar mínimamente, y su piel respondió gradualmente al tratamiento contra el escorbuto. Sin embargo, su conciencia seguía siendo completamente inaccesible. La mente de la mujer estaba firmemente encerrada en un oscuro laberinto, del que se negaba rotundamente a salir. No pronunció ni una sola palabra, reaccionando a la aparición del personal del hospital solo con mudo horror. El departamento de policía del condado de Emery estaba perdiendo rápidamente la paciencia. La investigación había llegado a un callejón sin salida y la presión pública iba en aumento. Los detectives habían reunido una enorme base de datos que contenía los expedientes de todos los criminales conocidos, cazadores furtivos y reclusos peligrosos que habían sido vistos alguna vez en un radio de 300 kilómetros del río. Estaban sinceramente convencidos de que el maníaco que había arrojado a las mujeres a la cueva seguía caminando libre. Los investigadores prepararon voluminosas carpetas con fotografías de los sospechosos, esperando el momento en que la traumatizada víctima señalara a su verdugo. Pero el médico jefe prohibió terminantemente cualquier interrogatorio, alegando el estado extremadamente inestable de la paciente. Hasta principios de marzo de 2018 no se produjo un gran avance en el caso criminal. El doctor Aris Thorne, destacado psiquiatra forense especializado en los efectos del aislamiento prolongado y los traumas graves, fue traído para ayudar. Thorne eligió la táctica de la discreción absoluta. Acudía al pabellón semioscuro todos los días a las 10 de la mañana. El médico se sentaba en silencio en una silla y permanecía allí durante 2 horas, sin intentar hablar con el paciente. Al 7º día de sus visitas, se limitó a dejar un cuaderno de papel forrado de negro y un lápiz de grafito blanco sobre la mesilla metálica. Al principio, Priscilla ignoró por completo estos objetos. Pero 2 semanas después, la enfermera de guardia observó un cambio sorprendente. Las páginas del cuaderno estaban densamente garabateadas con líneas caóticas que parecían olas sobre el agua. Thorne continuó con su rutina diaria hasta que el 15 de marzo se produjo el primer contacto consciente. Aquella mañana, Priscilla no se escondió debajo de la cama. Se sentó en el frío suelo y miró directamente al médico. De acuerdo con el protocolo médico, Thorne le entregó lentamente un cuaderno. La mujer, vacilante, cogió un lápiz y escribió una palabra en el papel. Silencio. Con el tiempo, las palabras empezaron a formar frases cortas e irregulares. Una semana después, Priscilla habló por primera vez. Su voz era un susurro entrecortado, apenas audible. Sus ligamentos estaban casi atrofiados por el largo periodo de inactividad, pero por fin estaba preparada para decir la verdad a los investigadores. El 22 de marzo de 2018, a las 11:30, 2 detectives de alto rango fueron autorizados oficialmente a entrar en la habitación por primera vez. Se ordenó estrictamente a los policías que se quitaran las armas y hablaran solo en susurros. El investigador encendió una grabadora portátil, registrando la hora del comienzo del interrogatorio, y sacó fotografías de una carpeta. El detective colocó las fotografías delante de Priscilla con sumo cuidado. Según la transcripción del interrogatorio, le preguntó en el tono más suave posible. Priscilla, sabemos que has pasado por un infierno. Mira estas caras con mucha atención. ¿Quién de ellos te hizo esto?
¿Quién os condujo a ti y a tus amigos a ese terrible calabozo? Lo que ocurrió a continuación destruyó para siempre todas las teorías policiales. Priscila miró lentamente las fotografías de los criminales. Las contempló en silencio durante varios minutos, sin mostrar ninguna reacción ni el menor reconocimiento. Entonces la mujer levantó sus ojos hundidos hacia el investigador superior. Su mirada era profunda y completamente vacía, como si mirara a través de ella a un vacío negro como el carbón. En la grabación guardada del dictáfono, se la oye respirar con dificultad, y luego su susurro seco atraviesa el silencio sepulcral de la sala. Nadie. No había nadie. Solo nosotros, el río y la oscuridad absoluta. Estas inquietantes palabras sonaron como un veredicto para toda la investigación. No hubo un secuestro brutal por parte de un maníaco o un psicópata. Todas las miles de horas de agotador trabajo policial, rastreando bases de datos y entrevistando a testigos, habían sido en vano. Los detectives se miraron unos a otros en un estado de profunda conmoción. Si no los habían secuestrado, ¿cómo era posible que 3 excursionistas experimentados y bien equipados estuvieran atrapados en una caverna subterránea completamente aislada y sin salida a la superficie? El agente se inclinó más hacia la chica, intentando desesperadamente comprender lo que había oído. Preguntó en voz baja qué había ocurrido exactamente en la ruta del agua. Priscila cerró los ojos, dolorida. Susurró de forma apenas audible que aquella tragedia no era obra de otros. Fue el resultado de un solo error fatal y de un repentino deseo de divertirse, que cambiaron para siempre las reglas de su viaje. Priscilla Grant reconstruyó pieza a pieza los acontecimientos de aquel terrible día, sentada en una oscura habitación de hospital, escuchando una grabadora policial. Su testimonio, pronunciado en un susurro entrecortado, convirtió un caso criminal de una misteriosa desaparición en una crónica documentada de una fatal imprudencia humana. El tercer día de su expedición acuática, el 14 de junio de 2016, empezó como una perfecta aventura turística. Las mujeres se despertaron al amanecer, recogieron el campamento, comprobaron la sujeción de los airbags y botaron la balsa verde. Se encontraban en la parte más aislada del Cañón de la Desolación, a unos 50 kilómetros del punto de partida. A su alrededor, enormes rocas rojas se alzaban como una sólida muralla, y la corriente constante les permitía relajarse y limitarse a disfrutar del salvaje paisaje. Hacia la 1 de la tarde, el sol alcanzó su cenit, y la temperatura del aire superó los 95 grados Fahrenheit. Había casi un silencio estrepitoso alrededor, solo roto por el chapoteo rítmico de los remos. Fue entonces cuando el habitual subidón de adrenalina al pasar por tramos seguros del río les pareció insuficiente. La sensación de aislamiento total de la civilización y la euforia gastaron una broma increíblemente cruel a los experimentados turistas. Marlene Watson sacó un recipiente de plástico de su bolsa impermeable. Dentro había alucinógenos sintéticos. Las 2 amigas habían accedido a este arriesgado experimento en la ciudad, decidiendo ingenuamente que tomar sustancias psicotrópicas en medio de la naturaleza salvaje les proporcionaría la máxima unidad espiritual con el poderoso cañón. Tomaron las drogas directamente en el agua, sin ni siquiera amarrar a una orilla segura. Las mujeres confiaban en su experiencia y en el hecho de que se suponía que el río permanecería relativamente tranquilo durante los siguientes kilómetros. Pero el Cañón de la Desolación es un ecosistema despiadado que no perdona el menor descuido en la vigilancia. Cuando las sustancias químicas entraron en su torrente sanguíneo y empezaron a afectar activamente a sus cerebros, el mundo real se distorsionó rápidamente hasta quedar irreconocible. Priscilla recordó con horror a los investigadores cómo los colores a su alrededor se volvieron de repente antinaturalmente brillantes y deslumbrantes. Las enormes rocas de las orillas parecían organismos vivos palpitantes que se cernían depredadores sobre ellas, y el sonido del agua del río se convirtió gradualmente en un rugido ensordecedor e insoportable. Las mujeres habían perdido por completo el sentido de la distancia, la velocidad del flujo y el tiempo. Estaban en un estado de intoxicación profunda e incontrolable por las drogas, en el mismo momento en que su barca se acercaba a la zona extremadamente peligrosa. Delante de ellas había una cascada de rápidos agresivos de 4ª categoría de dificultad cerca de Coal Creek. Era una sección estrecha del cauce con remolinos de agua blanca y afiladas rocas esparcidas al azar. En un estado sobrio, los 3 excursionistas profesionales no habrían tenido problemas para sortear este sector. Habrían leído correctamente el patrón de la corriente, alineado la balsa con el morro hacia la ola y manejado los remos de forma coordinada. Pero bajo los efectos destructivos de potentes alucinógenos, su coordinación quedó completamente destruida.
En vez de actuar como un equipo, las mujeres entraron en pánico. Priscilla relató con lágrimas en los ojos que se reían histéricamente y gritaban con un terror animal irracional. Remaban erráticamente, girando la barca de lado a la corriente, y solo se impedían entre ellas nivelar el rumbo salvavidas. La balsa ganaba velocidad rápidamente, girando sin control sobre su eje. Una poderosa corriente de agua blanca recogió el bote de poliuretano como una astilla ingrávida. La corriente la arrojó con fuerza feroz directamente contra una enorme roca de granito que destacaba como un monolito en medio del estrecho canal. Pero lo peor de esta situación no fue el momento del impacto físico. Bajo esta roca en concreto había una trampa hidrológica peligrosa y mortal, el llamado sifón submarino. Se trata de una bolsa específica en la roca donde la corriente arrastra enormes masas de agua, sin dejar ninguna salida en la superficie. Cuando la balsa golpeó la roca húmeda a máxima aceleración, la enorme presión del agua arrugó instantáneamente su costado. Por encima del rugido de los rápidos, se oyó un fuerte crujido de poliuretano desgarrado. Al segundo siguiente, la barca volcó bruscamente, cubriendo las cabezas de las indefensas mujeres. El agua helada de la montaña les cortó instantáneamente la respiración. Priscilla solo recuerda una terrible e irresistible precipitación hacia abajo. La presión hidráulica del sifón submarino era tan potente que ni siquiera sus chalecos salvavidas profesionales pudieron mantener sus cuerpos en la superficie. Los 3 turistas fueron arrastrados sin piedad hacia el sumidero, como si entraran en una centrifugadora gigante, justo debajo de una formación rocosa de varias toneladas. La brillante luz del sol desapareció instantáneamente para ellos, sustituida bruscamente por una oscuridad arremolinada, donde no había absolutamente ningún espacio para respirar, y una frenética corriente arrastraba sus cuerpos hacia el espeluznante negro desconocido. Según Priscilla Grant, el choque hidráulico del sifón submarino les privó por completo de cualquier control sobre sus cuerpos. La corriente helada del río Green arrastró sin piedad a las mujeres hacia un estrecho túnel de piedra que se extendía en las profundidades bajo una enorme roca de granito. Durante varios segundos interminables, fueron arrojadas contra afilados afloramientos rocosos. El agua, sometida a una enorme presión, se introdujo en sus narices y bocas, sin dejarles ninguna posibilidad de respirar. La fuerza de la corriente era tan enorme que los chalecos salvavidas profesionales se resquebrajaban por las costuras, y las fuertes correas de nylon les cortaban dolorosamente la piel. De repente, esta feroz presión amainó un poco. Una fuerza hidrológica invisible las empujó hacia la superficie. Las mujeres respiraron instintivamente con avidez, llenándose los pulmones de aire viciado y extremadamente húmedo. Salieron a la superficie con la esperanza de ver el cielo del cañón, pero en lugar del deslumbrante sol de Utah, fueron recibidas por una negrura absoluta. Una corriente submarina arrojó a los turistas a una enorme caverna subterránea que no tenía absolutamente ninguna salida a la superficie por encima del nivel del agua. Era una trampa hermética. En su testimonio a los investigadores, Priscilla describió los primeros minutos en esta cueva como caer en el círculo más profundo del infierno. La espesa oscuridad les privó instantáneamente de la vista. Los ojos no podían adaptarse a estas condiciones, pues ni un solo fotón de luz penetraba en la mazmorra. Sin embargo, el enemigo más insidioso no era la falta de luz, sino las potentes drogas sintéticas que seguían circulando activamente por su sangre. El efecto de los potentes alucinógenos convirtió una situación crítica en una pesadilla psicológica inimaginable. Sus cerebros inflamados, privados de referencias visuales, empezaron a generar su propia realidad horrorosa. Priscilla sintió como si las resbaladizas y húmedas bóvedas de la cueva se movieran constantemente, estrechándose, intentando aplastarlas con su masa. El eco del chapoteo del agua se convirtió en un susurro demoníaco que llegaba de todas partes. En la negrura más absoluta, las mujeres imaginaron que miles de ojos de monstruos depredadores las miraban desde el agua negra, esperando el momento oportuno para atacar. En medio de este caos, se oían gritos desesperados por encima del agua. Priscilla y Marlene Watson, agarrándose con fuerza la una a la otra, consiguieron milagrosamente encontrar un resbaladizo saliente de piedra en el remolino de agua. Arrancándose la piel de las palmas de las manos, se esforzaron por arrastrar sus cuerpos hasta la dura superficie del saliente. Empezaron a llamar histéricamente a su tercer amigo en el vacío negro. Pero Bonnie Jones, de 28 años, nunca llegó a tierra firme. Como determinaría mucho más tarde el examen forense de sus restos, la chica sufrió una gravísima lesión en la cabeza al golpearse contra las rocas submarinas invisibles. Su coordinación espacial quedó completamente destruida,
no solo por las sustancias psicotrópicas, sino también por los daños físicos que sufrió su cerebro. Durante los interrogatorios, Priscilla recordó con lágrimas en los ojos que podía oír claramente una fuerte respiración y débiles golpes de manos en el agua cercana. Bonnie hizo todo lo posible por mantenerse a flote, pero en la oscuridad más absoluta, desorientada por el pánico y el dolor, no supo por dónde nadar hasta la orilla. Sus gritos se hicieron cada vez más débiles. El eco dificultaba la identificación de su origen, hasta que finalmente se ahogaron en el ruido de la corriente subterránea. Murió ahogada en las primeras horas posteriores al desastre. La muerte de Bonnie fue la primera toma de conciencia del horror en que se encontraban. Priscilla y Marlene se quedaron completamente solas en aquel submundo muerto que olía a cieno y piedra antigua. Estaban sentadas muy juntas sobre una piedra fría y desigual de la que corría agua helada. Sus ropas de excursionistas estaban empapadas y se les pegaban fuertemente al cuerpo, quitándoles rápidamente el preciado calor. La temperatura del aire en la mazmorra oscilaba constantemente en torno a los 50 grados Fahrenheit, lo bastante baja como para provocar una inevitable hipotermia en un entorno húmedo. Lloraban y temblaban, ignorando por completo dónde estaba la cima y dónde el fondo, cuáles eran las verdaderas dimensiones de esta caverna, y si había alguna forma de volver a través del mortal sifón submarino. Detrás de ellos solo podían sentir una pared sólida y húmeda que no les ofrecía ninguna esperanza de escapar. Cada minuto subsiguiente en completo aislamiento se alargaba como una hora. El pensamiento narcótico se disipaba lenta y dolorosamente, dejando tras de sí solo la desnuda y gélida realidad de su desesperada situación. Estaban enterrados vivos a muchos cientos de metros bajo tierra, sin una pizca de comida, sin una sola fuente de luz, sin ninguno de sus equipos, que la despiadada corriente se había llevado consigo más adentro en la oscuridad. Las dos mujeres intentaron mantener el calor abrazándose en la más absoluta oscuridad, pero el verdadero horror no había hecho más que empezar. Pocos sabían que el afloramiento de piedra en el que habían encontrado un refugio provisional y precario ocultaba en su oscuridad una trampa resbaladiza e invisible que destruiría por completo sus posibilidades de salir con vida. Para Priscilla Grant y Marlene Watson, el tiempo perdió para siempre su significado habitual. En la caverna subterránea del Cañón de la Desolación no había ni día ni noche, solo un ciclo interminable de absoluta negrura y el monótono sonido del agua resonando en las paredes de piedra. Las mujeres se encontraron en unas condiciones que iban mucho más allá de cualquier supervivencia extrema. No les quedaba absolutamente nada. Ni comida, ni fuente de luz, ni cerillas, ni medicinas. Todas las bolsas impermeables con comida y equipo especial desaparecieron sin dejar rastro en el burbujeante arroyo negro en los primeros minutos de su desastre. La temperatura en el calabozo se mantenía constantemente en unos críticos 50 grados Fahrenheit. Sus ropas de turista mojadas no se secaban en absoluto, se pegaban fuertemente a su piel y convertían cada hora que pasaba en una lenta y agonizante tortura por hipotermia grave. Según el testimonio de Priscilla, documentado por la policía, durante los primeros días se limitaron a sentarse en un saliente de piedra mojada, abrazándose con fuerza, intentando desesperadamente mantener al menos los escasos restos de calor. Pero pronto el instinto de conservación de Marlene la obligó a actuar. Se negó categóricamente a creer que aquello fuera un callejón sin salida y decidió explorar los límites invisibles de su trampa de piedra, moviéndose cautelosamente con el tacto, apoyándose en las resbaladizas paredes. La muchacha intentó encontrar al menos alguna estrecha grieta que la condujera a la superficie de rescate. Este intento desesperado resultó fatal para ella. La piedra, resbaladiza por siglos de limo de río, la traicionó. Marlene perdió repentinamente el equilibrio y con un fuerte grito, cayó desde un alto saliente a un abismo negro e invisible entre afiladas rocas de granito. Priscilla recordó haber oído el sonido sordo y aterrador de un golpe y el grito desgarrador de su amiga que resonó en el frío suelo de la cueva. Durante esta terrible caída, Marlene sufrió una compleja fractura abierta de la pierna derecha. En las condiciones de absoluta insalubridad, aire estancado y humedad constante, las consecuencias médicas no se hicieron esperar. La agresiva infección penetró con extrema rapidez en los tejidos blandos abiertos. Pocos días después, la joven desarrolló una grave intoxicación sanguínea. Priscilla contó a los investigadores experimentados, con auténtico horror, cómo se sentó indefensa a su lado, en completa oscuridad, sosteniendo la mano de su amiga que estaba caliente por la fiebre alta. Solo pudo escuchar pasivamente cómo Marlene se desvanecía lentamente. Al principio, la muchacha herida gemía suavemente con un dolor insoportable. Luego empezó a llamar delirantemente en voz alta a sus familiares, hablando con los fantasmas del pasado.
Unas 3 semanas después de su accidente en el río, la débil respiración de Marlene cesó para siempre. Priscilla Grant se quedó sola en una tumba de piedra en las profundidades de la superficie de la Tierra. Tras la trágica muerte de su única amiga, su psique humana, ante la perspectiva inevitable de su propia muerte, empezó a sufrir transformaciones irreversibles. Su cerebro se adaptó a las monstruosas condiciones en las que una persona sana no podría sobrevivir, desactivando por completo todas las barreras sociales y despertando rápidamente sus instintos más profundos y primitivos. El problema de la deshidratación fue el primero en resolverse. La mujer aprendió a lamerse metódicamente la condensación helada que aparecía regularmente en las paredes irregulares de la cueva. Pero cuando las reservas de grasa subcutánea se agotaron por completo y el hambre se convirtió en un dolor ardiente e insoportable que le producía retortijones en el estómago, Priscilla se convirtió finalmente en una depredadora. Confiando únicamente en su sentido del tacto y en sus receptores aumentados, encontró un estanque poco profundo en el borde mismo del lago subterráneo. Allí, a través de un sifón invisible, una poderosa corriente fluvial arrastraba a veces peces pequeños y de vez en cuando nadaban los peces ciegos de las cavernas locales. El método de caza de Priscilla habría asombrado incluso a los más expertos en supervivencia extrema. La demacrada mujer permaneció sentada durante horas, completamente inmóvil, en el agua helada que le llegaba hasta la cintura. Su vista se había atrofiado por completo debido a la oscuridad absoluta, pero su oído y sus sentidos táctiles de la piel se habían agudizado hasta alcanzar un nivel animal increíble. Aprendió a detectar con precisión las más leves vibraciones microscópicas del agua. Cuando una presa viva nadaba descuidadamente junto a sus pies, Priscilla agarraba el escurridizo pez con sus manos desnudas y desgarradas en un movimiento relámpago, rápido y practicado. Se comía el pescado completamente crudo, masticando codiciosa y metódicamente cada espina y escama. Esta carne cruda se convirtió en su única fuente de proteínas esenciales durante 18 meses. Perdió completamente la noción del tiempo, viviendo únicamente de sus reflejos animales básicos, hasta que el nivel del agua del río Selena bajó tanto que por fin se pudo entrar en la cueva. Los detectives, que escuchaban en silencio estas espeluznantes confesiones en la sala del hospital, sintieron que se les helaba la sangre. El relato de Priscilla explicaba con todo detalle cómo había conseguido sobrevivir durante 1 año y medio en condiciones tan inhumanas. Pero el investigador principal, que había estudiado en detalle los aspectos fisiológicos de la supervivencia a largo plazo, se dio cuenta de repente de una incoherencia lógica extremadamente aterradora. El pez de las cavernas era una presa extremadamente rara y cautelosa, y la agotada mujer tardó mucho tiempo en aprender a capturarlo con éxito con sus propias manos. Hubo un lapso de varias semanas largas e insoportables entre el momento en que las reservas de energía de la muchacha se agotaron por completo y su primera caza verdaderamente exitosa. Y para sobrevivir a este periodo crítico de hambre, estando en completa oscuridad junto a su amiga muerta, sus instintos animales tuvieron que encontrar otra fuente de calorías necesarias, mucho más cercana y accesible. El 14 de abril de 2018, basándose en el detallado testimonio de Priscilla Grant y en sus descripciones topográficas increíblemente precisas de las corrientes submarinas, el Departamento de Policía del Condado de Emery inició la operación final de búsqueda. A las 7 de la mañana, un equipo especial combinado de 12 profesionales altamente cualificados se dirigió a los mortales rápidos de Cold Creek. El equipo incluía buceadores policiales experimentados, forenses de alto nivel y espeleólogos extremos profesionales. Tardaron varias horas en navegar por el río. El nivel del agua del río Selena seguía siendo relativamente bajo, lo que dio a los rescatadores una oportunidad única, quizá la única, de entrar con seguridad en el profundo sistema subterráneo. A las 11:45, el equipo de avanzadilla llegó a la estrecha fisura en cuestión. Utilizando más de 300 pies de cuerdas de Kevlar de alta resistencia, sofisticados sistemas de bloqueo y generadores diésel portátiles para alimentar los reflectores, el equipo inició el lentísimo descenso por las fauces rocosas del Cañón de la Desolación. El descenso por el pozo vertical duró casi 3 agotadoras horas. Cuando el equipo forense tocó por fin el duro fondo y desplegó la iluminación principal, se encontró ante la misma caverna subterránea ciega. Era la misma prisión de piedra herméticamente cerrada que se había convertido en el último refugio de los jóvenes turistas. El aire de este espacio cerrado era increíblemente espeso, densamente saturado de un sofocante olor a humedad, podredumbre y cieno viejo. La temperatura ambiente no superaba los 50 grados Fahrenheit. Por primera vez en miles de años, este lugar aislado estaba iluminado por una brillante luz artificial.
Los haces de los potentes reflectores de la policía arrancaron inmediatamente de la oscuridad los horripilantes detalles de la desesperada lucha por la vida. En las paredes lisas y húmedas, a 1,5 metros por encima del nivel del agua, los expertos registraron cientos de arañazos profundos y caóticos, y manchas de sangre humana secas desde hacía mucho tiempo. Era un testamento terrible y mudo de cómo, en las primeras semanas, las chicas, presas de un terror animal, intentaron desesperadamente encontrar la más mínima grieta, arrancándose histéricamente las uñas del duro granito en la más absoluta oscuridad. A las 15:20, el equipo de espeleólogos empezó a examinar metódicamente el fondo fangoso del negro lago subterráneo. La visibilidad en el agua era casi nula, por lo que la búsqueda se realizó exclusivamente con el tacto. A unos 4 metros de profundidad, firmemente encajado entre 2 enormes rocas de granito, uno de los buzos encontró el primer esqueleto. Eran los restos de Bonnie Jones, de 28 años. El examen forense confirmaría sin duda la presencia de una fractura masiva del hueso temporal del cráneo que la muchacha había sufrido durante un impacto catastrófico con un sifón submarino. Más tarde, avanzando por la pared, los forenses descubrieron los restos óseos de Marlene Watson, de 29 años, en un saliente de piedra completamente seco. Fue este espantoso descubrimiento lo que hizo estremecerse involuntariamente incluso a los investigadores más fríos emocionalmente. Los huesos de la pierna de Marlene mostraban claros signos de una compleja fractura abierta. Sin embargo, el secreto más oscuro de esta tragedia se ocultaba en otra parte. Un examen detallado reveló múltiples surcos profundos en las costillas y los fémures de la mujer, que habían sido dejados por 2 bordes afilados de piedras toscamente rotas. Estas lesiones provocadas por el hombre confirmaron finalmente la inquietante suposición de la policía sobre lo que Priscilla había estado comiendo en aquellos meses tan críticos, mucho antes de que sus instintos se hubieran adaptado a pescar peces ciegos con sus propias manos. El 20 de mayo de 2018, la oficina del sheriff del condado de Emery celebró una rueda de prensa final, cerrando oficialmente uno de los casos criminales más extraños de Utah. Esta tragedia sin precedentes afectó profundamente a la opinión pública estadounidense. No fue la hipotética presencia de un maníaco violento lo que asustó a la gente, sino la constatación de la absoluta y ciega crueldad de la vida salvaje. Una decisión imprudente, tomada solo en aras del entretenimiento a corto plazo y fatalmente reforzada por las drogas sintéticas, borró en un instante para siempre la delgada línea que separa la vida normal de la muerte primordial. El frío laberinto del Cañón de la Desolación obligó a una persona corriente a descender rápidamente hasta lo más bajo de la cadena alimentaria. Para salvar su propia vida, la víctima tuvo que pasar por encima de los tabúes morales más estrictos y convertirse en un depredador subterráneo cuyo único objetivo era seguir respirando en la oscuridad infinita. La justicia oficial ha puesto fin a esta historia. El Tribunal de Distrito reconoció plenamente las acciones de Priscilla Grant como un estado de extrema necesidad para sobrevivir y la absolvió de todos los cargos. Sin embargo, este veredicto no significó nada para la propia mujer. Está condenada a pasar el resto de su lisiada vida en un pabellón cerrado de una clínica psiquiátrica especializada de las afueras de Salt Lake City. Su pabellón está sumido en una profunda penumbra las 24 horas del día, y ella permanece inmóvil durante horas en el rincón más apartado. El doctor Aris Thorne, que sigue tratándola, registró un detalle extremadamente inquietante en sus notas no públicas. Todas las noches, exactamente a las 3:15, Priscilla se despierta de repente, se levanta cautelosamente de la cama, pega con fuerza la oreja al frío suelo de la clínica y empieza a susurrar monótonamente. Escuchando atentamente las sutiles vibraciones de las tuberías de agua situadas bajo los enormes cimientos del edificio, afirma aterrorizada que oye al río Negro abrirse paso lentamente en la oscuridad y que el agua helada ya busca impaciente a sus próximas víctimas.